que no lo damos en sí, lo que pasa tampoco lo evaluamos tanto, pero nos gustaría que lo lean, que es HIV. O sea, cuando estudien eh, la fisiología del sistema inmunológico, que agarren el Robbins y lean algo de HIV, como para tener una noción. Es más para ustedes que para, tal vez para la materia en sí. ¿Mm? Nosotros pensamos mucho los contenidos, en el sentido de que, primero, cuáles son los que muchas veces no se dan o no se repiten en la carrera. Bueno, Gino, gracias por revisar. Eh, pero que van a ser importantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, pacientes con HIV van a atender. Eso en algún momento de las prácticas de la carrera van a atender. Pacientes con diabetes también, eh, con cáncer. Entonces, por eso hay contenidos que hemos agregado. Eh, Así que nada, Víctor, pueden estudiar de ahí. De todos modos, puedo buscar revisiones como para que tengan material extra de lectura. Fíjense también que hay una carpeta en la plataforma que es de material de hábitos, ¿sí? Usted cuando van al módulo uno tienen la parte de... déjame ver bien. Sí, motivo de consulta. Bueno, fíjense que tienen varios enlaces en la unidad uno, en el módulo uno, ¿sí? Y hay una bibliografía en la solapa inicio que es sobre hábitos y antecedentes desde la patología. Eso, chicos, léanlos porque, por ejemplo, son temas que les va a venir muy bien. Tal vez no se los vamos a tomar estrictamente como, como sí lo tomamos a Robbins, a la gente, pero tiene muchas cosas que a usted les va a interesar y que lo tienen que saber como profesionales de la salud. Por ejemplo, acá hay un artículo sobre inmunología y cáncer, o sea, cómo se relaciona el sistema inmunológico y el cáncer, las bases moleculares y celulares de la respuesta inmune antitumoral. ¿Sí? Ahí esa es una lectura complementaria que tienen para el capítulo de inmunología, de fisiología y para lo que vamos a ver de neoplasias desde el Robbins. Pero también, por ejemplo, hábito tabáquico y la relación con el estrés oxidativo, con la diabetes, con la aneurisma cerebral. Hay varias cosas acá que les puede ayudar, neurobiología del estrés, del sedentarismo. ¿Mm? Eh, entonces, revisen eso. Si quieren, puedo buscar algo sobre contenidos agregados como HIV y sistema inmunológico. Eh, lo voy a anotar, así lo tienen. Eh, Voy a revisar alguna revisión, valga la redundancia, que sea más o menos actualizada. Fíjense siempre el año del texto que van a leer, si van a buscar. Páginas donde, por lo menos a mí, estudiar medicina me gusta mucho, que es la revista Elsevier, ¿sí? No sé si la conocen. Puede ser que la conozcan por el tema de que es una editorial de libros de salud, ¿sí? Bastante cara, pero esta revista, ustedes cuando ingresan a la web, van a encontrar que tiene una gran cantidad de artículos que muchos son de acceso abiertos y, y son muy actualizados. Siempre vean dónde se escribe, o sea, de dónde es el autor. Por ejemplo, acá estoy viendo uno que lo voy a revisar, de inmunopatogenia del HIV. Entonces, ustedes entran a la revista y ponen en el buscador el tema que quieren encontrar o que quieren saber, ¿sí? Y si hay alguna revisión, se los va a dar.
intenten leer revisiones, no lean artículos de, de investigación por, por distintos motivos. Un primer motivo que los artículos que se publican en las revistas generalmente son demasiado profundos para lo que nos interesa en la carrera de grado. Sí, son como muy específicos también. Y segundo, que ustedes se tienen que llevar ideas generales. Y para eso las revisiones narrativas están muy bien, o actualizaciones sobre algún tema de fisiopatología. Entonces, les va a actualizar y les va a resumir un montón de información. Es verdad que a veces se va muy profundo, pero suelen tener muy buenos gráficos explicativos, porque nada, son condiciones para publicar en este tipo de revistas. Entonces, les recomiendo que pueden buscar por ahí. Otra revista, tal vez con un poco más de cuidado, es la revista Cielo, con S, ¿sí? SC, Cielo. Ahí también encuentran artículos de revisión en español de distintas áreas de la salud, pero acá sí yo tendría cuidado de qué universidad escriben. ¿Sí? Generalmente en el Sevier suelen ser docentes de las universidades europeas, y entonces, en cierto sentido, a uno le garantiza cierto nivel de actualización, pero en Cielo, por ejemplo, en ese nivel de actualización, a veces ese filtro no está tan claro. ¿Sí? Eh, Tal vez hay universidades que no tienen un muy buen nivel académico, y eso después, a priori, para elegir el artículo, es algo a tener en cuenta. Quiere decir que si escriben de alguna de esas universidades o países, eh, ¿está mal lo que escriben? No, pero bueno, ustedes ya ahí pueden ir con un poquito más de cuidado por los estándares, ¿sí? Que suelen tener estas universidades a la hora de publicar. Bien, eh, entonces de ahí pueden sacar también. Le voy a subir cosas de HIV, y algún contenido más desagregado que pueda haber para que quiera leer. Eh, hay yo lo dije la clase pasada, pero no me acuerdo si en esta comisión o en otra que preguntaron. Vieron que ustedes tienen como cursado 3 horas, de 8 a 11. Yo le dije que sí, que manteníamos el horario, y en realidad sí, pero pasa algo. A mediados de septiembre, no recuerdo bien las fechas, hay un cambio de horario. Entonces, claro, a mí no se me modifica el horario, pero a ustedes sí. Entonces, yo les voy a avisar con tiempo, pero mediados, finales de septiembre, probablemente pasemos el cursado, empecemos 1 hora más tarde para ustedes. ¿Mm? Porque, porque hay una diferencia horaria entre el verano y el invierno en España y Argentina. ¿Sí? Pero después les informo bien cuando vea bien todo eso. Bueno, contenidos que vamos a ver hoy. Hoy es una clase larga. Yo le dije que lean incluso el capítulo de inflamación. Realmente no vamos a llegar a ver inflamación porque es muy largo la parte de muerte celular. Pero sí quería que tengan alguna noción sobre el tema, porque les va a ayudar a comprender muchas cosas que pasan en distintos tipos de muerte celular. ¿Mm? De todos modos, voy a hacer el intento de que terminemos muerte celular hoy y podamos arrancar con proceso inflamatorio, pero lo más probable que no terminemos hoy, continuemos la clase que viene con muerte celular, y además ya comencemos con inflamación. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, antes de cambiar de tema, le quería preguntar, porque también en contenidos desagregados está el sistema digestivo. Y yo quería saber qué sí. tan profundo hay que saber también sobre el sistema digestivo y lo del metabolismo de la bilirrubina. Ujú. Bien, cosas preguntadas en el examen. ¿Qué es lo que tienen que saber?
anatomía y fisiología del sistema digestivo. O sea, el capítulo de anatomía y el capítulo de fisiología. Ahora, nosotros le vamos a preguntar cuánto mide la segunda porción del duodeno. No, no le vamos a preguntar esas cosas, ¿sí? Nosotros pretendemos que ustedes tengan una noción topográfica y más o menos descriptiva de lo que involucra el sistema digestivo, en especial todo lo que implica hígado, vía biliar, páncreas y obviamente duodeno. ¿Por qué? Porque está en relación al motivo de consulta ictericia. ¿Y cuánto de la fisiología? Y yo les diría, si es para ustedes, yo les diría que estudien toda la fisiología del sistema digestivo, que es muy interesante y les va a servir mucho a la carrera. Ahora, para la materia, que sepan los pasos del metabolismo de la bilirrubina. Primero, ¿qué es la bilirrubina? ¿De dónde surge este metabolito? ¿Y cómo se procesa? ¿Mm? ¿Por qué es esto? Porque van a ver que en el libro de Argente y va a hablar de la fisiopatología de la ictericia y se clasifica según estos reparos anatómicos y metabólicos, donde la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, porque aumenta la bilirrubina en sangre, puede ser prehepática, hepática o poshepática, y cada una tiene sus características, ¿sí? Entonces nosotros pretendemos que eso. Básicamente, si ustedes van a practicar, en especial para preparar el examen oral, pretendemos que todo lo que ustedes están nombrando lo puedan explicar, ¿sí? Ha pasado, por ejemplo, de que hablan de hemoglobina y se le hace la pregunta, bueno, ¿qué es la hemoglobina? O sea, para el transporte de oxígeno. Y no saben qué es la hemoglobina. No lo tienen claro o no saben dónde está. Entonces es muy difícil que ustedes puedan entender la fisiopatología de los trastornos en la hematosis, que da un motivo de consulta que es la cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosas, si no saben qué es la hemoglobina. Entonces, una definición de cianosis es el aumento de la concentración en tal número de la hemoglobina que no está unida al oxígeno. Bueno, si la hemoglobina no está unida al oxígeno y esa es la fisiopatología, tienen que saber qué es la hemoglobina. Acá en la ictericia es lo mismo. Si aumenta la bilirrubina, bueno, más o menos tenemos que saber de dónde sale la bilirrubina. ¿Sí? Esas son las preguntas que se hacen generalmente en los exámenes. Entonces, anatomía del sistema digestivo general, haciendo particular énfasis vía biliar, páncreas, duodeno, hígado, y fisiología, la parte de metabolismo de la bilirrubina ya es suficiente, ¿no? No toda la fisiología digestiva. ¿Mm? Bien, ¿algún otra duda de contenidos desagregados? ¿Estamos bien? Bueno, eh, pasamos entonces a la parte de la clase. Por favor, dígame si se ve. Sí, profe. ¿Se Sí ve? se ve, profe. Perfecto, gracias. Eh, Lucas, bueno, vamos a empezar. Sí, buen día, hola, ¿cómo andás? buen día. ¿Sabés que te iba a avisar antes de que empieces de que hoy, solo por hoy me tengo que ir un ratito antes, así que nada, por cualquier cosa que digan los chicos o lo que sea, después me comentas si dicen algo al final, porque tengo un turno. Dale, Me tengo que ir. dale, perfecto. Muchas gracias por avisar. Eh, Bien, entonces, bueno, cualquier cosa inconveniente que tengan con el cursado o algo, escríbanlo en el chat, ¿sí? Así lo podemos anotar. Eh, bueno, gente, vamos a estudiar muerte celular, segundo tema que continúa la temática de lo que vimos sobre adaptaciones celulares, ¿sí? La idea de la clase básicamente es introducirlos a la muerte celular. Obviamente hay muchísimos más contenidos en el libro de anatomía patológica. Es verdad que estos primeros temas son muy orientados a
a la temática de anatomía patológica. Entonces aprovechen que solamente estamos empezando con el Robbins, y porque más adelante van a tener que leer el Robbins y el Argente juntos, ¿sí? Entonces, les diría que aprovechen porque además los capítulos de adaptación celular, muerte celular, inflamación y reparación de los tejidos es el pilar de toda la materia, ¿sí? Si usted sabe bien desde la patología esto, van a poder entender lo que sigue en el módulo, entender los planteos que se hacen en la semiología y por qué se hacen, y además poder estudiar de una manera mucho más sencilla el módulo 2 de cardiovascular, módulo 3 de respiratorio, y todo lo que viene en semipatología 2 y lo que van a ver en clínica. Entonces es como los cimientos de toda la materia. Van a ver que si ustedes saben, maneja muerte celular, van a manejar un montón de otros temas si tienen bien aprendidas las generalidades. Para esto vamos a estudiar los dos tipos de muerte celular que se conocen, que son la necrosis y la apoptosis, entendiendo la necrosis siempre como una muerte celular patológica, mientras que la apoptosis puede ser patológica o fisiológica, ¿sí? Y cada una de este tipo de muerte celular tiene implicancias distintas en lo que son, en lo que es la clínica, ¿sí? La terapéutica es distinta, o sea que el rol del kinesiólogo tiene que ser diferente, tiene que tener otras estrategias. ¿Qué necesitamos saber de este tipo de muerte celular, de estos tipos? Es los mecanismos por los que se producen, las diferencias en la expresión de la muerte celular. Vamos a ver que hay diferentes formas de necrosis y la apoptosis tiene distintos mecanismos, no sucede por un solo mecanismo de muerte celular, ¿sí? Todo eso lo tenemos que ir desmenuzando y entendiéndolo de a poco para poder integrarlo después a todo lo que viene. Esto, la idea es que ustedes tengan las herramientas entonces para un buen razonamiento clínico desde la fisiopatología y la semiología. Siempre que ustedes hablen de un tema, ya sea una presentación oral, un examen, lo que fuese, lo que tienen que hacer en primer lugar es definir los conceptos claves que están estudiando, ¿sí? o que van a exponer. Entonces, una de las cosas que nosotros pretendemos en los exámenes orales y que se valora bastante es la capacidad que ustedes tienen para poder definir de aquello que están hablando. Acá hay un matiz que tenemos que tener claro. Esto puede ser para el examen de semipatología, pero les va a servir para cualquier tipo de examen. Escuchen primero la pregunta antes de ponerse a hablar. ¿Por qué pasa esto? A veces nosotros tenemos ansiedad por decir lo que sabemos. Si estudiamos y tal vez nos están preguntando algo que lo sabemos y lo queremos decir de manera rápida, a veces no estamos contestando la pregunta y eso empieza como a entorpecer un poco el examen. Entonces, si a usted le hacen una pregunta abierta, en donde le decimos, hablen de muerte celular, bueno, lo primero, el orden que se tienen que hacer es defino el concepto de muerte celular. A partir de ahí yo puedo empezar a construir, no puedo largarme a hablar de los mecanismos de la necrosis. Si no puse en contexto de qué es la necrosis, de qué otro tipo de muerte celular hay, obviamente que si no pongo en contexto primero que estamos hablando de muerte celular y eso implica un concepto concreto y además voy a ir clasificando de acuerdo a ciertos criterios la necrosis y la apoptosis. Entonces, si es una pregunta así abierta, siempre definamos conceptos claves. Ahora, no se pongan a definir si, por ejemplo,
se le pregunta, enumere las causas o los mecanismos de la necrosis. Bueno, sí, ahí no definan, enumeren los mecanismos, no se vayan a definir porque a veces eso también termina perjudicando un poco el examen, ¿sí? Que no llegan al punto que se le está preguntando. Entonces, hecho esta salvedad, y perdone que tal vez sea un poco lento en esta parte, pero es muy importante para poder empezar a desarrollar este pensamiento desde la anatomía patológica y desde la semiología, que son materias distintas a las que vienen estudiando. ¿Sí? Y necesita un ejercicio diferente para poder estudiarlo. Entonces, si tenemos que definir a la muerte celular, una forma sería decir que hay un cese irreversible, o sea, no hay vuelta atrás, ¿de qué? De la función celular, lo que va a llevar a una alteración de la supervivencia, o sea, no va a sobrevivir esa célula por la alteración irreversible de la función que está afectada. La palabra irreversible es muy importante. No es que hay lesión celular y cuando llega al punto de irreversibilidad, por algún motivo, puede revertir el proceso de la muerte celular. No, hay un punto que se denomina en biología, es el punto de no retorno, ¿sí? Por diferentes motivos y diferentes cuestiones en distintos sistemas, bueno, tiene un nivel de tolerancia, unos límites. Cuando se pasan esos límites, cada célula, cada sistema tiene sus límites, se llega a ese punto que se considera de no retorno. No hay nada que podamos hacer para revertir el proceso, por lo menos nada conocido hasta ahora. Lo que va a derivar, sí o sí, en una muerte celular. Veremos si la muerte celular es por necrosis o por apoptosis. Entonces, si estamos hablando de que la muerte celular implica este cese irreversible de la función de la célula, estamos hablando de que la célula tiene distintos mecanismos, ¿sí? Y lo que se alteran son esos mecanismos. Si se alteran los mecanismos, o sea, básicamente cómo está funcionando la célula, los distintos procesos que tiene la célula, va a tener un impacto en el tejido en general. Y claramente esa alteración en la célula, esa alteración primaria en la célula y posteriormente en los tejidos, tiene una repercusión en el funcionamiento del órgano en mayor o menor medida y en los procesos que vienen después, de cómo se va a intentar de recuperar ese tejido, ese órgano, ¿sí? A través del proceso inflamatorio, agudo, crónico, y los procesos de regeneración y reparación tisular. Y obviamente todo esto tiene un impacto en el funcionamiento del sistema y por ende una expresión clínica. Por lo tanto, el motivo de consulta muchas veces deriva de todos estos pasos previos, ¿sí? Especialmente si estamos hablando de muerte celular, que es el tema de hoy, ¿no? Entonces, primero se llega a alteraciones estructurales y funcionales de la célula, que si se mantienen o si tienen las características adecuadas, se alcanza el punto de no retorno, lo que implica que hay un cese irreversible de la función celular, lo que va a tener un impacto en el funcionamiento y en las propiedades estructurales y funcionales, valga la redundancia, del tejido y por ende del órgano. Entonces, el motivo de consulta va a derivar probablemente de todo ese mecanismo fisiopatológico. Y está ahí cómo nosotros vamos a ir haciendo la historia clínica, qué tipo de razonamiento tenemos que tener, qué diagnósticos diferenciales podemos pensar de acuerdo a lo que va expresando, porque nosotros tenemos que hacer el camino inverso. La anatomía patológica estudia eso, desde la célula hasta que llega el paciente a la consulta o a la morgue, se exterioriza en eso, pero cuando nosotros hacemos clínica, tenemos que hacer el camino contrario, es decir, bueno, ¿cómo vamos
desentrañando todo esto para poder entender qué fue lo que sucedió a nivel del sistema y a nivel de los tejidos. Entonces, todo esto nos sirve para identificar estos daños de los tejidos y las repercusiones que pueden tener, para poder planificar nuestras intervenciones terapéuticas. Si conocemos la normalidad, entendiendo desde el aspecto biológico, cuáles son los parámetros esperados, por ejemplo, de recuperación de un tejido en concreto, podemos planificar y estimar cuál va a ser el estado de ese paciente, ¿sí? En cierto tiempo. Si se va a recuperar completamente sin ninguna discapacidad, si se va a recuperar en meses o en años y va a quedar con discapacidad o con alguna alteración determinada. Depende del caso, pero básicamente la idea que nos tenemos que llevar es que entender todos estos mecanismos nos permite ir comprendiendo cómo se va a comportar clínicamente el paciente, qué podemos esperar de esa enfermedad y de su proceso de recuperación, y así planificar, ¿sí? Si ustedes atienden a un paciente con lesión celular a nivel del sistema nervioso, una lesión celular irreversible a nivel del sistema nervioso, como se puede dar en un traumatismo de cráneo, como se puede dar después de un accidente cerebrovascular, no van a pretender, de acuerdo a las características del tejido afectado, que el paciente, por ejemplo, recupere las funciones de esas células que entran en el daño irreversible, porque el sistema nervioso no tiene esa capacidad de comportamiento y no tiene esa capacidad de adaptación. Distinto es si, por ejemplo, un paciente tiene lesión en los hepatocitos y si la lesión no es tan grave como para ir afectando, no es tan grave ni tan crónica como para ir afectando la arquitectura, sobre todo a nivel de tejido conectivo, es probable que haya una regeneración hepática bastante importante, ¿sí? Porque el hepatocito sí se puede regenerar, en la neurona no. Entonces, si atendemos a un paciente con una hepatitis aguda en el hospital, por ejemplo, ustedes van a conocer más o menos cómo va a ir evolucionando ese paciente y qué secuelas puede tener o no. Y a partir de ahí planificar la terapia. Ahora, si atiende a un paciente con un daño neuronal difuso por un traumatismo de cráneo, sabrán cómo ir planificando las estrategias terapéuticas y qué esperan recuperar con respecto a la función de acuerdo al tejido afectado. Bien, también, entonces, para comprender todo esto tenemos que entender por qué pasa y cómo pasa. Entonces vamos a tener mecanismos de necrosis y mecanismos de apoptosis. Son totalmente distintos. Y es importante conocerlos. Son distintos funcionalmente y estructuralmente. La muerte celular por necrosis o por apoptosis se ve diferente, por ejemplo, en el microscopio. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de la clase pasada? Entre otras cosas, es que este gráfico de Robbins que decía, bueno, hay una célula normal. ¿Cuál es el objetivo de esa célula normal? Es mantener un equilibrio dinámico que se conoce como homeostasis. Todas las células hacen eso. Ahora, yo tengo una célula normal que intenta mantener un equilibrio entre ciertos parámetros. Si me paso esos parámetros, probablemente la célula no se pueda adaptar y termine en una lesión celular y en una muerte celular. Entonces, ¿de qué depende de que se adapte o no se adapte? Depende de la célula y depende del tipo de estrés a la que esté sometida. Si el estrés, ya sea por las características que tiene, o sea, por su factor más etiológico, ya sea
por la intensidad con la que se aplica ese estrés o por el tiempo en el que se aplica ese estrés, si no excede la capacidad de adaptación, la célula va a cambiar su función y su estructura para conseguir un fenotipo que resista esta nueva situación, ¿sí? Ahora, si el estrés se mantiene demasiado tiempo, la célula se pudo adaptar, pero sigue siendo muy agresivo esa situación de estrés a lo largo del tiempo, entra en una falla en esa adaptación, ¿sí? Una falla de adaptabilidad y se conoce como lesión celular. O podemos tomar un camino mucho más directo o sea, directamente el estímulo es lo suficientemente importante como para no darle tiempo de adaptarse a la célula y generar inmediatamente lesión celular. Ahora, la lesión celular puede tomar dos vías. Una lesión celular, una lesión celular reversible o una lesión irreversible. Si es reversible, podemos volver a un estado de normalidad, ¿sí? O sea, si se corrige ese estímulo estresor, la célula vuelve a la normalidad. Pero si entramos en este punto de lesión irreversible, es lo que se conoce como ese punto de no retorno. No podemos en algún momento salirnos de acá e intentar devolver acá. No, ya es irreversible. El único camino que queda es o necrosis o apoptosis. Y eso va a depender especialmente del tipo de tejido que estamos hablando. Cada tejido tiene sus formas de morir, básicamente. También, obviamente, depende del tipo de estímulo, pero importa más del tejido que estemos hablando. Bien, entonces el estrés celular va a llevar a un proceso de reversibilidad o un proceso de irreversibilidad con respecto a la lesión. ¿Cuál es la diferencia? Que los cambios funcionales y morfológicos pueden volver a su estado basal cuando no tenemos el estímulo, mientras que ya lo irreversible está implicando de que esas modificaciones que hizo la célula no se van a revertir. Si ustedes se tienen que hacer una idea de qué diferencia hacía primer rasgo la necrosis y la apoptosis, es el proceso inflamatorio. Siempre que hablamos de necrosis estamos hablando de inflamación. Mientras que cuando hablamos de apoptosis no hay un proceso inflamatorio porque lo que se dice es que es una muerte celular programada. Es como si la célula tomara la decisión, entre comillas, tomara la decisión de entrar en proceso de muerte celular. Entonces lo va a hacer de una manera mucho más organizada y no va a generar una situación de inflamación. Esta es un poquito más real, esta ilustración, entre un mecanismo de muerte celular por necrosis y otro por apoptosis. Una célula normal que empieza a tener estímulos estresores, empieza a sufrir cambios, adaptaciones, y que vamos a denominar lesiones, ¿sí? Porque empieza a alterar la función y también la estructura de la célula, y no le está dando todavía el tiempo de tomar un nuevo fenotipo, como habíamos visto en la adaptación celular. Y eso es lo que se conoce como lesión celular reversible. ¿Qué es lo que podemos identificar en el microscopio? Podemos ver que las mitocondrias, los retículos endoplásmicos, están edematizados, ¿sí? Están tumefactos. Vamos a encontrar distintas bullas que son protrusiones en la membrana plasmática. Y además encontramos ciertos desechos a nivel del citoplasma, como la fibra de mielina,
Y todo esto se empieza a dar porque hay un desequilibrio, entre otras cosas, entre la membrana plasmática, ¿sí? y el exterior, y también en el funcionamiento de las mitocondrias. Son los dos puntos claves que nos van a marcar el paso de la lesión reversible a una lesión irreversible. ¿Qué sucede si sacamos el estímulo? Acá, el estímulo lesivo en este punto, es que todas estas modificaciones, si le damos tiempo, va a recuperar su morfología habitual. Pero si persiste, vamos a entrar en estos puntos de daño irreversible, y ya cuando estamos hablando de necrosis, nos estamos refiriendo que hay una denaturalización total de la membrana plasmática, ¿sí? Un desequilibrio muy grande a nivel hidroelectrolítico, entonces la célula realmente termina como eh, explotando, básicamente se refieren a eso, y exteriorizando el contenido intracelular al contenido extracelular, con pérdida a nivel del núcleo, alteraciones muy profundas a nivel mitocondrial, y la respuesta inmunológica a esta situación, lo que va a dar el proceso de inflamación. Si hablamos de la célula que entra en apoptosis, nos vamos a encontrar de que es todo bastante más organizado. Es como que se va fragmentando. La célula, en lugar de hincharse y después terminar explotando, empieza a achicarse. También hay obviamente alteraciones estructurales en membrana plasmática, en mitocondrias, pero son mucho menos abruptas, y se empieza a fragmentar la célula con pequeños contenidos de organelas. ¿Para qué se da esta fragmentación y estas pequeñas unidades o subunidades de la célula? Es para que el sistema inmunológico, el fagocito, pueda terminar de degradar esta célula que entró en muerte celular. Y acá la característica es que no se genera un proceso inflamatorio, ¿sí? Porque no tienen que venir las células del sistema inmune a generar una respuesta inflamatoria por toda la irritación que están generando la liberación de enzimas y de un montón de productos intracelulares que no son frecuentes que estén en el medio extracelular. Acá no sucede eso. Acá los contenidos intracelulares siguen estando aislados, del contenido extracelular. Sí, y a eso se lo conoce como apoptosis. Vamos a ver que hay distintos mecanismos para entrar en apoptosis. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Nada. Bueno. Este es un cuadro del Robbins, bastante lindo en el sentido de que resume mucho de estas muertes celular. Se les recomiendo que lo tengan a modo de recordatorio, de repaso. Obviamente hay que leer todo el texto para entender bien a qué se está refiriendo cada cosa, pero básicamente cómo diferenciamos estructuralmente una célula que está en necrosis y una célula que está en apoptosis. Básicamente el tamaño celular cambia. Dijimos que la célula que entra en necrosis se va a hinchar por este mal manejo hidroelectrolítico, mientras que en la apoptosis se termina retrayendo, ¿sí? Entonces el volumen va a ser reducido. Con respecto al núcleo, nos encontramos que la necrosis presenta distintos procesos en el núcleo celular, donde va a haber una condensación de toda la cromatina y se empieza a fragmentar el núcleo y se termina disolviendo, ¿sí? Mientras que en la apoptosis no sucede eso. Básicamente se divide en distintos fragmentos que se llaman nucleosomas y que van a ir a parar a estos cuerpos apoptóticos que habíamos mencionado antes.
La membrana plasmática, sumamente importante, ¿sí? Esta diferencia es que en la necrosis está totalmente rota o pierde su solución de continuidad, o hay una solución de continuidad, y en la apoptosis no pasa eso, ¿sí? Está intacta la membrana plasmática. Como les decía, la inflamación en la necrosis está siempre presente, en la apoptosis no, y la necrosis es siempre patológica y la apoptosis puede ser patológica, pero también es fisiológica, ¿sí? Y tiene mucha relevancia la apoptosis a nivel fisiológico. Clínicamente, acá vemos dos situaciones diferentes de muerte celular. La necrosis, como por ejemplo vemos acá, ¿sí? En una úlcera con una característica de la célula en particular, que son las que fuimos diciendo, y después a nivel fisiológico podemos encontrarnos, por ejemplo, algo bastante frecuente es el embrión humano que va a ir teniendo procesos de muerte celular para ir produciendo la organogénesis. ¿Mm? Bien, ahora, ¿por qué se da la muerte celular? Se da por distintos motivos, ¿sí? Hay distintos tipos de lesiones celular. Y vamos a ver que eso tiene un impacto también en los mecanismos de la muerte, o sea, cómo se va a producir. Pero la causa de la muerte celular se puede deber a lesiones inducidas por hipoxia, que básicamente es una baja llegada de oxígeno a la célula. Y esto se puede dar por diferentes vías. Una vía puede ser por la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Que muchas veces se confunde con hipoxia. La hipoxia es que el oxígeno no llega a los tejidos. No importa por qué, pero no está llegando. Y eso puede llevar a una lesión celular e incluso a una muerte celular. La isquemia es la no llegada de sangre a ese tejido. La causa puede ser arterial o puede ser venosa. Eso después lo iremos estudiando. Pero la isquemia no necesariamente, la hipoxia no necesariamente se da por una situación isquémica. Puede haber otras causas. ¿Mm? Entonces, la isquemia es que no llega sangre. Puede ser que la sangre esté llegando, entonces no hay isquemia, pero lo que hay una alteración en el intercambio hematogaseoso, en esa hematosis, que se tiene que dar a nivel de la membrana alveolo-capilar. Cuando esto está alterado, como puede pasar, por ejemplo, en una neumonía, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que va a suceder es que la sangre sí está llegando al tejido, pero no se pudo oxigenar cuando pasó por los pulmones. Entonces el problema no es la irrigación, sino que es el intercambio hematogaseoso. Y otra causa que se puede deber también o que puede generar lesión celular por hipoxia son las alteraciones en el transporte de los gases. Puede ser enfermedades crónicas, ¿sí? O situaciones clínicas crónicas como en la anemia, en donde no hay suficiente cantidad de glóbulos rojos para transportar un oxígeno adecuado a nivel de los tejidos, o también pueden ser otras causas como intoxicaciones. En este caso vemos monóxido de carbono, pero bueno, hay otras sustancias que también pueden afectar esta unión. Entonces, hay una suficiente cantidad de glóbulos rojos, pero en realidad la hemoglobina no tiene los lugares ocupados, en el caso del monóxido de carbono, y no puede unirse a la hemoglobina para llegar a los tejidos, ¿sí? Entonces son diferentes formas de generar lesión celular por hipoxia.
Otras causas de lesión celular pueden ser por sustancias químicas. Y acá tenemos una lista que es interminable, pero tenemos obviamente los venenos, la contaminación ambiental, los fármacos, las drogas pueden generar lesión celular y las sustancias inocuas, cuando están en exceso, también pueden alterar lo que es el medio interno y llevar a una muerte celular, primero a una lesión celular y después a una muerte celular. Cuando se refiere a sustancias inocuas, generalmente es que son sustancias que muchas veces nosotros las estamos consumiendo porque son necesarias para mantenernos sanos, pero si se consumen en exceso, nos puede llevar a una lesión celular. Sí, el ejemplo más clásico de esto es la intoxicación por agua. No sé si saben, pero el consumo excesivo de agua puede alterar el medio interno e incluso llevar a la muerte de la persona por exceso de, de agua en el líquido extracelular en primer lugar y después en el líquido intracelular. Bien, causa no menor que vamos a ir viendo en distintas patologías a lo largo de la materia, pero que muchas veces el kinesiólogo o la kinesióloga como que se olvida un poco de estas causas y no las puede llegar a escuchar, pero no se involucra demasiado. Es verdad que el tratamiento generalmente o el manejo generalmente es médico, pero seguramente van a atender a pacientes que tienen lesiones celulares por agentes infecciosos, ¿sí? Y más o menos los agentes infecciosos comunes tenemos que conocerlos y entender un poquito cómo actúan. Los virus, perdón, las bacterias, los hongos, los parásitos, son microorganismos que pueden llevar a una enfermedad determinada, ¿sí? Acá va a haber un equilibrio entre el sistema inmunológico y, y el agente infeccioso. Y está bueno conocerlos. ¿Por qué? Porque acá conocer esta etiología nos va a permitir también entender la evolución natural de la enfermedad que hablamos la clase pasada y cómo va a desarrollarse, las secuelas que puede llegar a tener o no ese paciente en particular. No es lo mismo pensar en un paciente que tiene una infección por virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? El HIV, que entender que el paciente está cursando un cuadro respiratorio, no sé, por virus sincicial respiratorio, ¿sí? Que es el virus más frecuente del resfrío en el paciente pediátrico, por ejemplo. Las formas de infecciones son totalmente distintas y los mecanismos que utilizan estos virus son diferentes y la evolución va a ser diferente. Reacciones inmunológicas también pueden llevar a una lesión celular. Acá les diría que van a atender a muchos pacientes con alguna de estas alteraciones inmunológicas. Hoy, por el estilo de vida y por la contaminación y un montón de cosas que todavía no se terminan de dilucidar, hay como un aumento de las enfermedades generadas por un sistema inmunológico disfuncional, ¿sí? Entre las reacciones que llevan a la lesión encontramos las reacciones autoinmunitarias, que se refieren a que el sistema inmunológico va generando una respuesta, ¿sí? Defensiva ante antígenos propios, ¿sí? O sea que el sistema inmunológico empieza a no reconocer ciertas moléculas de las superficies de las células de algún tejido en particular
o de varios tejidos, y eso lleva a una respuesta defensiva por parte del sistema inmune. Enfermedades autoinmunitarias, sobre todo encontramos a las enfermedades reumáticas, ¿sí? Artritis reumatoidea, lupus eritematoso, artritis psoriásica, esclerodermia, ¿sí? Son patologías que primero son sistémicas, que no quiere decir que ustedes seguramente van a estudiar las afecciones osteoarticulares de estas enfermedades, pero bueno, en realidad son mucho más complejas, ¿sí? Son mucho más complejas y tienden a afectar a distintos órganos y tejidos. Más allá que tal vez la manifestación principal pueda llegar a ser eh, la afección del sistema osteoarticular, hay afección muchas veces en el sistema cardiovascular, por ejemplo, ¿sí? Además, estos pacientes tienden a tener un mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, distintos tipos de cáncer o de distintas alteraciones metabólicas también o endocrinas. Las reacciones inmunológicas, otra reacción, perdón, inmunológica son las alergias, ¿sí? Acá es el tema de las alergias se refiere básicamente a que el sistema responde de una manera desmedida a un agente externo, ¿sí? Que ya tuvo un primer contacto con esa gente, o sea, y aprendió a responder de esa manera, y termina llevando a una alteración de los tejidos bastante importantes, porque se pierde ese control regulatorio un poco del sistema inmunológico. Entonces, las reacciones autoinmunitarias responden ante antígenos propios, las reacciones alérgicas responden a antígenos externos, que ya tiene memoria en nuestro cuerpo, pero lo hace de una manera desmedida. ¿Mm? Lo más clásico, no sé si la pasará alguno de ustedes, eh, muchas veces con los ácaros o sí, el polen en ciertos momentos del año, puede generar esta respuesta aprendida por parte del sistema inmunológico y llevarnos a tener rinitis, tener mucosas en los ojos, o sea, conjuntivas congestivas, y un sinfín de otras reacciones. ¿Mm? Eso es una reacción alérgica. Y también, como ninguna de las dos están bien regulados, el sistema inmunológico lleva a una lesión celular. Otra causa de lesión celular nos encontramos, otras causas de lesión celular es los desequilibrios nutricionales. Hay distintas formas de desequilibrio nutricional. Podemos tener una insuficiencia proteico-calórica, que básicamente es que la persona no puede absorber nutrientes, ya sea porque no los ingiere, ¿sí? O porque tiene algún tipo de patología que no le permite ingerir el alimento, ¿sí? Entonces no tiene ni calorías ni ningún tipo de otro sustrato. Por otro lado está la malnutrición, o sea, estos pacientes sí pueden comer, pero su cuerpo o asimila algunos nutrientes y otros no, o lo más frecuente es que no tenga la capacidad socioeconómica de acceder a alimentos de mejor valor nutricional, entonces siempre se alimente con comida de bajo valor y termina en un proceso de malnutrición. Y después ya una patología bastante prevalente, con mucha incidencia en la actualidad, es que, y cada vez en etapas más tempranas, que es la obesidad.
También es una forma de malnutrición, pero bueno, se entiende como una entidad aparte, ya es una cuestión, un trastorno muchas veces, ¿sí? Que implica tanto la esfera psicológica como la esfera social y la esfera biológica. En todos los casos se ve que las lesiones generadas, ya sean reversibles o irreversibles, generadas en la primera etapa de nuestra vida, en un estado embrionario, un estado fetal o incluso ya siendo niños y hasta adolescentes, se ve que todos los déficits que haya a nivel de desequilibrio nutricionales va a tener un impacto en la vida adulta, en la morbimortalidad de la vida adulta. Quiere decir que estas personas van a tener ciertos condicionamientos de cómo se van a enfermar, cómo van a morir y en cuánto tiempo van a morir por su historia, entre otras cosas, a nivel nutricional en la primera etapa de su vida. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. Otras causas de lesión celular, tal vez un poco más comunes que van a ir viendo, son agentes físicos, como pueden ser los mecánicos, por ejemplo, traumatismos, pueden ser químicos, ¿sí? Quemaduras por ácidos o sustancias alcalinas, y pueden ser físicos, como pueden ser quemaduras por electricidad, por ejemplo. Todos estos llevan a distintos tipos de muerte celular que depende de la naturaleza de la gente y del tejido afectado. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran decir? ¿Estamos bien? Sí, profe, vamos Sí, bien. profe. Bien, bueno, me alegro que estén bien. Vamos a pensar ahora algunas cuestiones puntuales de esto que nos están indicando de que en realidad tampoco todo, no todo es tan fácil como se ve, ¿sí? O no todo está así como lo podemos sospechar. ¿Por qué es esto? Porque a veces, por no decir prácticamente siempre, la muerte celular no es que empieza cuando nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Si nosotros tenemos un infarto de miocardio, como es el ejemplo este, sacamos el corazón y decimos si esta zona está infartada, o sea, hay muerte celular. No, no funciona así. Los cambios estructurales se ven mucho después a cuando ya se consumó la muerte de la célula, ¿sí? O sea, primero pasa que se muere la célula, ¿sí? O las células, y después se puede ver a nivel estructural. Y acá es importante porque para hacer un diagnóstico de muerte celular, a nivel clínico, obviamente, se toman el dosaje de ciertas moléculas que son indicadores de que se pierde cierta función celular, ¿sí? Y si están elevados esos indicadores, es una medida indirecta de que la muerte celular ya se produjo. En el infarto agudo de miocardio, o sea, cuando el corazón deja de recibir sangre, una parte del corazón porque se obstruye una arteria coronaria, empieza a acumularse procesos lesivos, entre otras cosas por hipoxia, pero por otras cuestiones también, porque aumentan, vamos a ver que hay distintos mecanismos que llevan a la lesión celular y termina generando una muerte celular, ¿sí? Esa muerte celular no se ve a simple vista ni se ve en el microscopio en la primera hora o en las primeras
5 horas de la muerte celular, pero si le tomamos un análisis de sangre, sí vamos a encontrar que ciertos marcadores, que no importan ahora, se elevan, ¿sí? Y eso está implicando de que ya sucedió la muerte celular. Si esperamos el tiempo suficiente, se van a ver los cambios a nivel del microscopio, ¿sí? Y también los cambios a nivel estructural o macroscópico, así, que básicamente a simple vista. ¿Mm? Entonces, si, por ejemplo, ¿por qué un médico no le va a sacar una resonancia, una resonancia magnética, perdón, a un paciente que está sufriendo un infarto ahora? Y porque no va a salir nada, ¿sí? Lo hará más adelante, o una resonancia o otro tipo de estudio, donde se termina exteriorizando realmente la alteración estructural. Entonces, lo primero que sucede es la muerte, después lo funcional y por último lo estructural. Ahora, hablamos de que una cosa es reversible, o una lesión es reversible o irreversible, y ¿dónde está ese punto que separa estos dos caminos? Bueno, como se lo dije anteriormente, hay dos estructuras fundamentales para determinar la irreversibilidad. Una es la mitocondria. Cuando la mitocondria acumula suficientes cambios eh, estructurales y funcionales, donde ya no puede revertir esos cambios y entra en un proceso profundo de disfunción. ¿Y qué quiere decir disfunción? Que no puede generar fosforilación oxidativa y por ende ATP. Estamos hablando de que es un punto muy importante para marcar la irreversibilidad de la célula. Y por otro lado tenemos a la membrana plasmática, que vamos a ver totalmente desnaturalizada la estructura de esta membrana, con la pérdida, sobre todo, que es fundamental para mantener la viabilidad de la célula, de la actividad de la bomba sodio-potasio, y obviamente todo lo que implica eh, esta situación, y ese es otro punto para marcar irreversibilidad celular. Entonces, vamos a ver que la función cae, empieza a caer, si la función mitocondrial, la función de la membrana plasmática, y hay un momento que ya se alejó tanto de la posibilidad de poder revertir el cuadro, que se entra a lo que es la muerte celular, ¿sí? Y ya entramos en muerte celular, acá no hay vuelta atrás, por eso es irreversible, pero un tiempo después vamos a empezar a ver cambios ultraestructurales. Si lo vemos al microscopio electrónico, vamos a ver signos de que la muerte celular se produjo. Y si esperamos un poquito más, ya lo vamos a ver exteriorizado en el resto de la célula y no lo vemos en las moléculas, sino lo vemos en las organelas, por ejemplo. Y ahí estamos hablando de los cambios microscópicos, ¿sí? Que a nivel óptico, ¿no? Del microscopio óptico. Y si esperamos un poco más, ya lo vamos a ver que esos cambios microscópicos se traducen en cambios macroscópicos, ¿sí? Vamos a ver el área de necrosis o el área de cicatrización después, si sobrevivió la persona, depende de que se haya lesionado. Entonces, cambios que nos está indicando que todavía es reversible, hay hinchazón celular y cambio graso. Hay vacuolas lipídicas, ¿sí? Pero a partir de acá, si progresa, ya entramos en la situación de irreversibilidad. ¿Mm? Bien. Vamos a hablar de la necrosis, un tipo de muerte celular. Estamos hablando de que la necrosis es muerte celular por un daño irreversible, que siempre es patológica y siempre está acompañada de inflamación. Lo que se altera es la función mitocondrial y la función de la membrana plasmática, por lo que va a llevar a que se genere un cese
de la actividad de la célula y por ende esa muerte celular. ¿Cómo la pueden pensar a la necrosis? Como dice acá, es una explosión de la célula. ¿Sí? La célula pierde totalmente el equilibrio, esa homeostasis, y termina tan hinchada que se exterioriza, se lesiona y se interrumpe la membrana plasmática y el contenido citoplasmático pasa al líquido extracelular. Ahora, hay distintos tipos de necrosis y esto depende sobre todo de las características del tejido. También del factor, ¿sí? De por qué se genera la necrosis, pero básicamente importa mucho el tipo de tejido. La necrosis coagulativa, que sería como uno de los tipos más comunes, es cuando la muerte celular tiene un impacto a nivel del órgano y que mantiene la estructura, esa zona que murió, ¿sí? Y presenta a nivel macroscópico una consistencia bastante firme. Esto probablemente se deba a que se desnaturalizan las proteínas, ¿sí? Y termina en este tipo de lesión celular donde aumenta la eosinofilia, ¿sí? Y por esta desnaturalización proteica, y macroscópicamente lo vamos a ver como esa consistencia bastante firme. Si lo ponemos a esa zona necrótica a nivel del microscopio, vamos a ver que hay proceso inflamatorio, ¿sí? Como todas las necrosis, por ende va a haber células como los leucocitos, ¿sí? Neutrófilos, linfocitos principalmente, en un primer estadio, y que va a comenzar el proceso de degradación de los desechos celulares, ¿sí? Para poder continuar con el proceso de reparación. Bien, acá vemos un vaso donde hay una zona infartada, ¿sí? Una necrosis coagulativa, la coloración pálida, ¿sí? Bastante consistente. Y este es el corte histológico, ¿sí? Que vamos a ver. Cuando lo lean, presten la atención, pero no se maten estudiando los cortes histológicos porque no se lo vamos a tomar. Sí, puede aparecer un solo corte histológico en toda la materia, les podría decir, eh, que va a ser la diferencia entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero no se enrollen demasiado con la parte histológica eh, del Robbins, ¿sí? Necrosis por licuefacción. Es otro tipo de necrosis, ¿sí? O sea que el proceso va a ser más o menos similar, lo que pasa es que cambia la forma en la que se presenta, ¿sí? Macroscópicamente. No le vamos a ver una consistencia firme, sino como dice el nombre, va a estar como licuado. ¿Y esto a qué se debe? Es que a dos cosas. Primero, puede deberse al tipo de tejido que estamos hablando. Es característico este tipo de necrosis a la muerte celular que se da en el sistema nervioso central, ¿sí? Generalmente por hipoxia. ¿Por qué? ¿Por qué en este sistema y no en otros? Porque dijimos que la coagulativa depende más que nada de la degradación de las proteínas, que por eso esa consistencia firme, mientras que en el sistema nervioso no hay tanta concentración de proteínas como puede haber, por ejemplo,
en el miocardio, como puede haber en otro órgano macizo, sino que tiene más que nada componente lipídico. El componente lipídico va a llevar a que tenga la degradación de esos lípidos, llevan a que tenga esta poca consistencia la necrosis. Y sí, es muy característica la necrosis licuefactiva cuando el origen de la necrosis son microorganismos como pueden ser bacterias, pero también pueden ser eh, otros microbios como los hongos. Esto es un poco por la acción también del microorganismo y la reacción inmunológica que termina dañando mucho a la estructura afectada por la infección. Acá vemos una necrosis licuefactiva, ¿sí? Por una lesión localizada en el cerebro. Fíjense que la consistencia es muy distinta a la anterior. Otro tipo de necrosis que nos vamos a encontrar es la necrosis gangrenosa. Generalmente es el tipo de muerte celular que se da en los miembros inferiores y es un tipo de necrosis como aparte, si bien tiene un componente de necrosis por coagulación, pero que muchas veces se le agrega la infección bacteriana dando una licuefacción y un proceso inflamatorio mayor. Esta es la característica de la gangrena, es que no afecta a un solo tejido, no es que presenta una necrosis, por ejemplo, solamente de los tejidos superficiales como puede ser la piel, sino que afecta a las distintas capas de tejidos de esa región y además se va expandiendo el proceso necrótico, ¿sí? Pudiendo llevar a una mayor pérdida del miembro o incluso llevando a la muerte porque la agregación o sobreagregación de bacterias, sobre todo gram negativas y anaeróbicas, lo que va a llevar es que estas bacterias liberan toxinas a la sangre y genera una toxemia en el paciente con un shock eh, que puede llevar a un shock y a la muerte del paciente, ¿sí? Las gangrenas las vamos a estudiar, que hay dos tipos, que pueden ser gangrenas secas versus las gangrenas húmedas. Esto es un tipo de gangrena seca, bastante frecuente en personas que, por ejemplo, sufren una congelación extrema. Es un tipo de necrosis, pero fíjense que el aspecto, como dice el nombre, es más seco. Es como una piel acartonada, ¿sí? Como rígida. Se dice también que está momificada. Si se han visto o se han tenido la posibilidad de ver momias eh, o algún espécimen del proceso de momificación, van a ver que tiene este tipo de necrosis. Eh, la gangrena húmeda es que a esta necrosis se le agrega esa infección bacteriana y va a ser mucho más heterogénea la coloración, el aspecto, la extensión, además que va a generar supuración e incluso puede llevar a tener pérdidas sanguinolentas y mal olor, ¿sí? Por la propia infección anaeróbica. Eh, ¿Por qué se da la gangrena? Las gangrenas generalmente por una afección isquémica, principalmente en los miembros inferiores o miembros superiores, más frecuente en los miembros inferiores, pero también se puede dar en otras regiones. Principalmente y generalmente la gangrena seca se da más frecuentemente en las extremidades y la gangrena húmeda se da en las extremidades en pacientes diabéticos, por ejemplo, o con algún tipo de inmunodeficiencia, pero también es bastante frecuente en internación ver este tipo de gangrenas como complicaciones postquirúrgicas, por ejemplo, a nivel del abdomen y del periné, que son sumamente peligrosas.
Y acá entra mucho el tema de la semiología que van a ir estudiando. Por ejemplo, la gangrena seca, ustedes van a poder constatar los pulsos arteriales y ver que están disminuidos, y entender de que el probable proceso isquémico se deba, o el probable proceso isquémico, no, perdón, el probable proceso fisiopatológico de esa gangrena sea de origen isquémico. Eh, pero bueno, también hay otras causas. Algo como bastante importante es la gangrena gaseosa, que es cuando ya, especialmente en estas heridas quirúrgicas o heridas que están muy contaminadas, eh, llegan agentes infecciosos que empiezan a liberar un tipo de gas a nivel del tejido subcutáneo, ¿sí? Y se da, cuando uno toca la piel, se da como un sonido crepitante, ¿sí? Y acá nos está marcando una posible eh, peligrosidad de la gangrena con una alta probabilidad de toxemia, ¿sí? Que los tóxicos lleguen a la sangre y generar esta muerte por shock que le contaba. Esto se conoce como gangrena gaseosa. Tenemos la necrosis gaseosa, ¿sí? Que básicamente es una alteración de la arquitectura normal del órgano, sobre todo por reacciones inflamatorias constantes, que vamos a estudiar en inflamación crónica, que se llaman reacciones granulomatosas, ¿sí? Va alterando cada proceso inflamatorio de la arquitectura del tejido y dando como este aspecto de queso gruyere, ¿sí? Frecuentemente se ve en el pulmón este aspecto, y es característico de un tipo de infección que es la tuberculosis, ¿sí? Que no solamente se da a nivel pulmonar, se puede dar, por ejemplo, también a nivel de los ganglios linfáticos. Si vemos un corte histológico, nos encontramos con este signo bastante característico que es el granuloma, que básicamente es un centro necrótico con una reacción inmunitaria para poder contener a ese centro necrótico, ¿sí? Que contiene además microorganismos y, y no se termina de eliminar ese microorganismo. Básicamente lo que dice el tejido es, ¿sí? Bueno, no puedo eliminar, en este caso, si ponemos ejemplo a la tuberculosis, estamos hablando del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, al no poder eliminarlo de las células, lo que va a hacer es contenerlo, es como lo va a intentar de aislar, ¿sí? En distintas capas que ven acá. ¿Mm? Termina con una capa de fibroblastos alrededor de ese granuloma. ¿Qué es lo que sucede? Que la infección queda latente porque no se termina de resolver, pero eh, lo que puede suceder es que si cambia el estatus inmunológico del paciente, se pierde ese control que hay sobre la infección y pueda haber una reactivación. Acá me quedé pensando que algo que no nombré, pero bueno, es como muy específico. Acá vamos a encontrar en las reacciones granulomatosas como en la tuberculosis procesos combinados, tanto de necrosis, ¿sí? Como de apoptosis. Eh, Hay algunos macrófagos que mueren por apoptosis, otros por necrosis, ¿sí? Pero básicamente son formas distintas de intentar de eliminar al Mycobacterium. Otros tipos de necrosis ya menos relevantes para la materia y para lo que ustedes necesitan, pero lo van a ver en el libro, es la necrosis grasa. Acá vemos estos puntos, ¿sí? Este es el epiplón. Vemos estos puntos
que son puntos necróticos, ¿sí? O esto es un corte de páncreas y vemos estas estructuras necróticas más blancas, es necrosis grasa. Bien, y por último, un tipo de necrosis menos común que se da en algunas patologías, como por ejemplo patología autoinmune como el lupus, es la necrosis fibrinoide, que básicamente se da a nivel de los vasos sanguíneos y hay un proceso inflamatorio también crónico. Bien, pero si tienen que hacer hincapié en conocer bien la morfología y los tipos, yo le diría los primeros son más importantes, ¿sí? Porque son más frecuentes. La necrosis coagulativa, licuefactiva, gaseosa, esos serían los más importantes. Fíjense que Robbins tiene distintos recuadros que están interesantes a la hora de estudiar y, y que ustedes lo pueden usar como un resumen de eso que estudiaron, ¿sí? Esas definiciones que yo les decía al principio eh, tienen estos recuadros. Por ejemplo, acá le explica lo que es el daño celular reversible, o sea, o más que le explica, le está diciendo qué cosas tienen que recordar de ese concepto. Lo mismo de la necrosis. ¿Qué, qué es una célula necrótica? Bueno, aumenta la eosinofilia, hay, hay un proceso de fragmentación, de retracción, fragmentación y disolución del núcleo, ¿sí? Rotura de las membranas plasmáticas, son los puntos clave que tienen que recordar de las características de estos conceptos. Bien, vamos a cortar acá, ¿sí? Así comenzamos más frescos la clase que viene, porque es una clase, como le digo, larga. Vamos a terminar de ver necrosis, entonces vayan estudiando los distintos mecanismos de presión de ATP, ¿sí? Mecanismo isquémico, cómo es la lesión mitocondrial, el estrés oxidativo, la disfunción de la membrana, ¿sí? Y después sí vamos a ir viendo un poco lo que es apoptosis. Ahí sepan ya que hay dos vías, una extrínseca, otra intrínseca, y apoptosis un poquito más corta, pero es muy relevante porque muchas enfermedades neurodegenerativas están en relación a este tipo de mecanismo. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Sí, profe. Consulta con respecto a necrosis. Hay que desarrollar Sí. también hay una que dice acumulación de radicales libres derivados de oxígeno. Esa hay que, o no es necesaria, de tipo de necrosis, tipo de causa de necrosis. Si es necesario, perdón, que Tipo, si la saberlas todas. desarrollamos o la nombramos nomás. Miren, yo lo que les recomiendo en esto es que ustedes puedan leer todo, ¿sí? Entender a qué se refieren con estos radicales, qué tipo de radicales hay, pero después, a la hora de rendir, les soy sincero, no les vamos a tomar punto por punto, muy fino, estas cuestiones moleculares, ¿sí? Pero así que con nombrarlas para un examen oral está perfecto, pero entre más lean, más fácil les va a ser después resumir y tener una idea de por dónde va todo esto, ¿sí? Si solamente se quedan con el título radicales libres o radicales de oxígeno, ¿qué pasa? Se quedan con esa idea, lo repiten, pero después no leyeron qué pasa con estos radicales. ¿Mm? Después, por ejemplo, vías apoptóticas sí se pregunta un poquito más. Como son las vías, pero está súper resumida también en el Robbins. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Larga la clase? ¿O estamos bien? ¿Están con energía para seguir leyendo? Luana dice que más o menos. Después del recreo, Tómense profe. un recreo. Claro. Tómense un Cargamos, recreo y cargamos el termo y arrancamos. sí. Tómense un recreíto y pónganse a leer con mucho amor
y paciencia. Pero bueno, nada, van a ver que cuando agarren esto, todo lo que viene después es mucho más sencillo en el sentido porque todo se repite, ¿sí? Cuando veamos infarto, cuando veamos neumonía, cuando veamos tantas cosas, van a volver a estos temas. Van a decir, sí, es muerte celular, entonces repiten lo mismo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Esa es un poco la idea de cómo estudiar la materia también para el examen. Muy bien. A pedido de Víctor, le voy a subir más material de lectura. Les voy a subir para que lo tengan. Recuerden, léanlo, es importante como para que se vayan haciendo una idea. Son artículos un poco largos algunos. No se maten viendo los detalles y queriendo memorizar todo, pero sí una idea general de esos temas que son bastante interesantes para poder relacionar. Que esa es un poco la idea, que ustedes puedan ir relacionando todos los temas. ¿Mm? ¿Sí? Muy bien. Si no hay preguntas, nos vemos. ¿Qué día es hoy? Miércoles. El miércoles que viene. ¿Sí? Que estén muy bien. Gracias.